GPS en Cooperativa. No voy a decir nada nuevo, pero no por eso deja de ser un hecho. Uno de los grandes problemas de Santiago hoy es la congestión vehicular. Qué insoportable ya circular algunas horas. Creo que los estoy interpretando bien a todos ustedes que van al interior del auto. Y además que todo se vuelve peor cuando hace calor. Los atochamientos, especialmente en hora punta, pueden causar tal retraso que un viaje que debiera demorar unos 10 minutos termina tardando casi una hora. Es por eso que el gobierno llamó a un comité de movilidad urbana, el cual el viernes recién pasado entregó su informe final al presidente Bachelet. Entre las propuestas destacan carabineros exclusivos de tránsito, fomento de formas compartidas para el uso del auto, el carpooling, ¿no? Por ejemplo, la instauración de un permiso de circulación diferenciado, es decir, mayor carga impositiva para quienes usen el automóvil con mayor intensidad. Conversamos de este informe con Raimundo Cruzat, quien es miembro de la Comisión Presidencial Pro Movilidad Urbana, profesor de Ingeniería además de la Universidad Católica y exdirector del Transantiago. En ese puesto habíamos conversado por primera vez para GPS Cooperativa. Bienvenido, Raimundo. Muchas gracias. ¿Dónde estabas antes de llegar a la radio y cuánto te demoraste en llegar acá? Estaba en la comuna Las Condes y me demoré unos 30 minutos. 30 minutos. Entraste por Costanera Norte. Sí. Bajaste por Costanera Norte. Eso yo creo, o ese trayecto debe haber demorado unos 20 tal vez hace algunos años. Yo creo que hay una definición fundamental que no sé si vas a compartir conmigo, que entre otras cosas tenemos que acostumbrarnos a que hay más tacos, a que hay más autos, a que somos un país más desarrollado, que más personas han tenido acceso al transporte privado, que el transporte público no se ha lucido además en los últimos años por ser una alternativa para todos y por ende entonces hay que ir acostumbrándose porque las calles difícilmente se van a ensanchar. Sí, a ver, yo hay dos... Discrepas. No, al contrario, ¿Sí? te encuentro razón. Hay dos cosas que son súper importantes que la gente tenga clara. Lo primero es que el problema de la congestión solo puede empeorar. Entonces es súper importante para todos los que formamos parte de esta comisión de tratar de manejar las expectativas, porque lo que nosotros estamos tratando de hacer en verdad es tratar de que empeore lo menos posible. Si nosotros nos comparamos con los otros países vecinos o países con un ingreso per cápita similar, la situación de la congestión puede ser incluso peor y bastante peor que lo que tenemos hoy nosotros. Y lo que estamos tratando de hacer es tratar de evitar que el camino nos lleve a una situación realmente catastrófica. Yo creo que hay espacio para eso, pero efectivamente el tema de la congestión no lo vamos a resolver nosotros ni en esta comisión, ni este gobierno, ni el siguiente. O sea, es importante establecer ese juicio de realidad respecto exactamente, de lo que está pasando. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, y esto es una opinión más personal, porque la comisión obviamente el informe recoge y trata de interpretar un poco a los 26 miembros, pero no todos vamos a estar siempre de acuerdo en todo, digamos. Yo soy de la idea que no podemos competir contra el auto. La gente cuando pueda tener acceso al auto, va a tener acceso al auto y lo va a comprar. Y yo estoy a favor de eso. Yo creo que la cosa no es prohibir el auto o ponerle más trabas a que la gente compre auto. Más bien la invitación, creo yo, tiene que ser a que la gente entienda que el auto no es el mejor medio de transportarse siempre. Hay momentos del día en que le va a convenir otro medio de transporte y ese puede ser la bicicleta, caminar, transporte público, tanto mayor como menor, también puede ser un colectivo, una solución que al final es una súper buena manera de compartir el automóvil. O un vecino, un compañero de trabajo. Exactamente, entonces personalmente yo creo que la cosa no es tratar de que haya menos autos, el auto le cambia la vida a mucha gente y eso es muy positivo, genera un montón de empleo, genera un montón de movimiento económico, es una parte importante del PIB. Entonces yo no creo que haya que ir en contra del auto, sino más bien del uso racional del auto, de entender que el auto no es la mejor alternativa en todos los horarios, para todos los viajes. No puedo estar más de acuerdo contigo, además de ser una industria sumamente importante, es un bien al que todos queremos acceder, porque no solo lo utilizamos además en la ciudad, también lo utilizamos, por ejemplo, para salir fuera del lugar donde vivimos, no quiero decir de Santiago, porque eso es más bien capitalista, pero es una herramienta que nos permite movernos, que permite además movilizar niños, familias,
cosas al interior del auto, o sea, vamos mucho más allá de lo que se puede hacer durante la semana. Lo que sí me pasa con esto es que finalmente es como la tecnología, cuando te preguntan cuánto rato puede estar un niño con el computador o jugando con un computador, si el problema no es la tecnología, es el uso que tú le estás dando. Y ahí yo creo que sí estamos fallando en materia de ser ciudadanos responsables, o al menos entender lo que tú dices, que no es el mejor vehículo de transporte para todos los días, a toda hora, en cada momento. Ahí yo creo que nosotros tenemos que ser más racionales. Bueno, una de las subcomisiones que tenía la comisión precisamente trataba de enfocarse en ese problema que es como la educación ciudadana, por decirlo de alguna manera. Yo el otro día leía un informe que decía que Santiago era una ciudad que tenía un porcentaje importante de sus viajes realizados en bicicleta, que superaba algunas ciudades de otros países y a varias ciudades del mismo Chile. Y si uno mira un poco, por ejemplo, el caso de Santiago, alrededor de la mitad de los viajes que se producen en auto en Santiago son de menos de 5 kilómetros. Entonces el espacio que tenemos para crecer en el uso de la bicicleta es enorme. Es enorme. Pero hay que atreverse a usar la bicicleta, hay que probar distintas rutas, tenemos que además inculcarle a los automovilistas el respeto a la bicicleta también. O sea, hay un proceso, hay un camino que hay que recorrer. Y que yo creo que toma tiempo. Exactamente, toma tiempo y que es multidisciplinario, por así decirlo. Raimundo, eso tiene que ver con la educación, una mirada más a largo plazo probablemente, como siempre cuando hablamos de estos temas, educación cívica, la misma reforma, la educación que se está discutiendo, uno está pensando eso en unos años un poquito más adelante, ¿no? Y lo otro ya es derechamente prohibir o premiar. Y en eso, ¿con qué obstáculos o con qué diferencias, quiero saber, se encontraron ustedes entre los miembros de la comisión, por ejemplo, ante las medidas que yo estaba comentando, como la instauración de un permiso de circulación diferenciado, es decir, mayor carga impositiva para aquellos que utilicen el automóvil con mayor intensidad? Bueno, en general las propuestas que están ahí tienen bastante consenso, diría yo. Pero lo que yo te diría que lo que más genera diferencias son algunas cosas ideológicas, por ejemplo, en quién es el llamado a proveer el transporte. En el fondo, parte importante de esta comisión tuvo mucho que ver con participación ciudadana, lo que yo celebro mucho, porque esto no es tan complicado. Yo entiendo que si tú estás desarrollando la política nacional nuclear, no hagas participación ciudadana, por lo menos en una etapa, después donde va a poner las centrales, probablemente sí. Pero esto es algo súper cotidiano de todo el mundo todos los días. La mayoría de estos, entre comillas, expertos, ¿no es cierto?, que es una cosa un poco petulante, pero que formábamos parte de la comisión, vivíamos en Santiago. ¿Por qué vamos a conocer la realidad de alguien que vive en Valdivia? No, claro. O en Temuco, o en Concepción, o en Iquique. Entonces uno más o menos sabe algunas cosas de principales ciudades, pero fue muy bueno recoger algunas de esas cosas. Pero hay que tener cuidado que eso no se transforme un poco tampoco en una especie de investidura popular de salir a defender cosas más bien ideológicas. Yo creo que las micros, por ejemplo, no porque sean de propiedad del Estado van a andar más rápido en los tacos. ¿Te fijas? O sea, hay ciertas cosas como ideológicas que no resuelven el problema de fondo, y que ahí yo te diría que hubo un poquito más de tensión, porque la comisión, y eso yo también lo celebro, trató de ser lo más participativa posible, y había gente de distintas opiniones políticas y todo, lo que yo creo que es muy sano, porque esa es la realidad que vivimos. Ahora, es súper interesante lo que tú estás comentando, porque eso es lo que se ha venido dando durante todo el año en cualquier discusión que hemos tenido, tanto en la reforma tributaria como en el cambio que se está haciendo a la Constitución, como también en el cambio importantísimo a la educación. A ver, resalta la Ley Marco de Movilidad Urbana, que propone establecer el derecho ciudadano a niveles adecuados de movilidad y al mismo tiempo identifica responsabilidades civiles y penales para quienes infrinjan la nueva figura de daño a la movilidad. Dame un caso concreto, un ejemplo. Sí, lo que pasa es que, a ver, nosotros en Chile tenemos un problema grave de institucionalidad en lo que se refiere a las ciudades. Y no particularmente en el tema transporte. Uno cuando habla que hay una comisión pro movilidad urbana, lo primero que se imagina es tránsito, tráfico, transporte. Pero la verdad es que esto es un problema de la ciudad que involucra muchas cosas, como dijimos recién, puede ser la misma educación de la gente, pero también hay un tema como de planificación urbana desde el punto de vista también de la vivienda, del uso del suelo. Porque tú puedes acercar los destinos a la gente de manera que no tenga que hacer un viaje. El problema se produce cuando cualquier punto de interés está lejos tuyo. Y eso tiene que ver con una política de desarrollo urbano. Entonces cuando
cuando hay en el fondo, cuando se busca que la movilidad esté resguardada en alguna ley, lo que se está pensando es en eso, en darle a la movilidad un tema que salga un poquito como del Ministerio de Transporte propiamente tal y se enfoque desde el punto de vista de la ciudad. Esto es un problema de las ciudades, no un problema de transporte. Y eso requiere de cierto marco legal que hoy día no existe y que se añora. Bien, ustedes han entregado un informe, veremos cuánto de esto se hace realidad, pero también para entender a través de un ejemplo y también observar la viabilidad que tiene este punto en cuestión, hablemos de este permiso de circulación diferenciado, ¿no? Que puede ser lo que más llama la atención hoy día de los conductores, es decir, un impuesto mayor para quienes deseen utilizar su automóvil con mayor intensidad. Proponen incluso que se fiscalice con GPS y se apliquen descuentos en el año siguiente si el conductor redujo el uso de ese auto, del auto. ¿Es una competencia que hago con otros o conmigo mismo? No, la idea es con uno mismo. En el fondo, hoy día existe la tecnología para poder traquear un poquito lo que hace la gente en el auto, el uso que le da al auto. Así como uno usa una autopista urbana y si es que está circulando a cierta hora, el peaje es diferenciado, tú podrías pensar en decir, a ver, Soledad viaja de lunes a viernes en horario de punta, en la mañana y en la tarde. Entonces le corresponde un permiso de circulación diferenciado. Pero si al año siguiente o al mes siguiente, dependiendo de la unidad de medida que se tome, tú cambiaste tu comportamiento, yo te bajo no solo sube esta cosa, también puede bajar. En el fondo, también. Hay un incentivo. Hay un incentivo. Ahora, eso tecnológicamente no es tan fácil de aplicar. Es una idea, es algo que se ha estudiado en otros países. Lo que yo creo que es más automático de las cosas que se están proponiendo ahí es por ejemplo, que una familia, que también es un poco difícil de medir, pero pensemos más simple en persona, una persona que tiene más de un auto tenga como un castigo, por así decirlo, en el permiso de circulación del segundo. Porque al final, no solo por el movimiento que se produce, sino que también esos autos están estacionados muchas veces en la calle y reducen, por lo tanto, la capacidad de las vías de las calles. O sea, ahora, son medidas instrumentales, diría yo, que atienden una parte súper pequeña del problema. Si yo tuviera que poner una ficha en esto, yo pondría una ficha en dos grandes cosas, que es el estándar de servicio del transporte público para que sea una alternativa al auto en aquellas horas en las que el auto es más dañino, entre comillas, para la ciudad, primero, que es lo que nosotros en la comisión hemos llamado el estándar metro. Metro, dejando entre paréntesis las fallas que ha tenido, sí, te digamos. Iba a decir, no es un buen título hoy para día no. cerrar el Cuando año. Cuando lo pusimos nos había pasado... Metro estaba pasando por su mejor momento cuando pusieron eso. Pero en el fondo hay un estándar, sobre todo respecto a la regularidad y a la frecuencia. En el fondo la gente, ¿por qué prefiere el metro? No porque vaya en un hoyo debajo de la tierra, sino que porque sabe más o menos lo que se va a demorar con súper certeza, digamos. Ese es un gran tema. Y lo segundo es infraestructura. También en superficie. Uno oye a muchos, de nuevo, entre comillas, expertos que están en contra de la infraestructura vial para ser usada por los autos y creen que solo la nueva infraestructura tiene que estar enfocada en transporte público. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso, porque la gente piensa como que las calles las usan los autos, pero las calles las usan los camiones para llevar materiales para la construcción, la usan los camiones para llevar... A toda hora y durante todo el día en todas las vías. Pero se necesita, la parte logística es súper importante. Tú tenés que llevar la cosa al supermercado, tenés que llevar la gente, o llevar a la gente un montón de cosas que necesita, y eso se necesita infraestructura también para que sea usada por carga. No nos olvidemos que el metro en algún momento duró poco, pero por una cosa circunstancial, prohibió en algún momento los bultos. Porque efectivamente los bultos requieren de un tipo de transporte eventualmente distinto que tiene que ir por la superficie, pero la superficie también necesita espacio, no deberíamos pensar solo que la nueva infraestructura de transporte tiene que ser pensada en el transporte público exclusivamente. Si el transporte privado también usa el mismo espacio del transporte de carga, y el transporte de carga es fundamental. Si tú cortas el transporte de carga, se acaba el crecimiento del país. O sea, no, sí tenemos que circular todo. Hay que circular. En todas las esferas, en todos los ámbitos y además en todas las industrias. Y la verdad es que en infraestructura, en superficie, se ha invertido muy poco en los últimos 10 años. O sea, terminaron las autopistas urbanas y poco más, digamos. Y la gente dice, no, bueno, tú traes más autopistas y eso llama más autos. Y hay algo de cierto, hay una paradoja ahí que tú haces, los gringos hicieron autopistas enormes e igual tienen tacos. Pero
el parque automotriz en los últimos años en Chile ha aumentado un montón y las velocidades en Santiago, si tú mides las velocidades promedio, no han empeorado mucho. Claro, a pesar de ese aumento. A pesar de ese aumento. Entregado entonces este documento, 150 páginas, entregado a la presidenta Bachelet, contiene los consensos alcanzados por este grupo de 26 expertos, como hemos denominado, entre los cuales está Raimundo, a lo que se sumó una reflexión de 2.400 personas que participaron en diálogos ciudadanos organizados en una treintena de ciudades entre Arica y Coyhaique para frenar la creciente congestión en nuestro país. Vamos a ver qué sucede con esas medidas. Interesante por lo menos conocer de primera mano, quiero decir, cuál fue la discusión que allí se generó. Raimundo Cruzat, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias solo por la Que estés invitación. muy bien.